Radio SME presenta. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad única y exclusivamente de quien las emite. Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. La democracia y las prácticas electorales. Los elementos analizados en el capítulo anterior permiten adelantar una conclusión. El SME es un sindicato que debe su fortaleza política a la disposición de sus líderes para mantener una vida sindical dinámica, abierta a la participación de la colectividad a la que representa. Esto refleja las razones de un proceso de aprendizaje que ha permitido al gremio avanzar en las negociaciones protegiendo sus intereses económicos, lo que coloca a sus contratos colectivos como la razón de ser de la vida sindical. Sin embargo, es fundamental reconocer el papel desempeñado por la democracia y, por tanto, la forma en que se define la práctica electoral que determina la generación de consensos y, por ende, legitima el papel de los líderes y funcionarios sindicales, así como las prácticas sindicales en las cuales convergen las diferentes corrientes y grupos que, si bien sugieren la presencia de una diversidad mínima que garantiza una cierta heterogeneidad de intereses, se compactan en un ritual donde dirigentes y bases definen sus proyectos y estrategias, tanto al interior de la empresa como en el escenario político nacional. Muy buenas tardes, esto es Letras Militantes. El día de hoy retomamos el análisis de nuestro estatuto sindical y hemos comenzado retomando un texto de Javier Melgoza y de Rafael Montesinos que ya hemos utilizado en otros programas, un texto que se titula Representatividad, Democracia y Legitimidad en el Sindicato Mexicano de Electricistas. Esta parte que leí es la introducción del capítulo segundo, se titula La democracia y las prácticas electorales y bueno, hace referencia a la manera en cómo nuestro sindicato había desarrollado históricamente sus procesos electorales y el papel que juega la democracia dentro de estos procesos. Hay que señalar que esto es enfocado lógicamente antes del decreto de extinción. La primera edición de este libro es del año 2002 de la UAM y la editorial Plaza y Valdés. Y lógicamente pues habría que hacer un nuevo análisis desde esta perspectiva académica que hacen estos investigadores. Bueno, también lo ha hecho el maestro Víctor Sánchez, lo ha hecho en sus añoranzas de electricistas. Y entonces, bueno, tenemos ya un contexto académico que nos permite analizar cuál ha sido la historia de la democracia en este sindicato. Lo que hoy nos queremos preguntar es si la democracia es una finalidad o un medio para llegar a una finalidad en los diferentes procesos que vive nuestro sindicato. Ya en una edición anterior habíamos retomado la lectura del artículo 6 del Estatuto Sindical que se refiere al objeto del sindicato, es decir, para qué fue creado el sindicato. Y retomábamos una por una las fracciones de este artículo, tratando de hacer una explicación muy rápida de cuáles eran los objetivos que guiaban la existencia de nuestro sindicato. Si lo vemos con atención, no se refiere a la democracia como una de las finalidades que tiene nuestro sindicato, es decir, nuestro sindicato no fue creado para la democracia como un ente abstracto, sino que por el contrario, la democracia es un mecanismo, es un medio por el cual podemos alcanzar muchos de estos objetos. Ahora, la democracia, efectivamente, en nuestro estatuto no es un ente abstracto, no es un ente vago en el espacio, que no tenga una aplicación estrictamente concreta. La democracia tiene aplicaciones concretas en varias partes de nuestro estatuto. ¿Y esta democracia cómo se logra? Esta democracia, su función se da a través de elementos muy específicos que vamos a abordar en esta emisión de Letras Militantes. El primero de estos aspectos específicos, como se utiliza, como sirve de medio la democracia para alcanzar los objetivos, lo podemos encontrar ya en el capítulo segundo,
donde nos habla de la composición y organización del sindicato y de sus órganos representativos. En el artículo 8, que se refiere a la organización, el párrafo segundo nos da una idea muy específica de dónde va a trabajar la democracia para alcanzar las metas, los objetivos del sindicato. El artículo octavo dice: organización. El sindicato está organizado sobre la base de la representación y votación proporcionales que las asambleas realizan, y dirigido por ellas y por los organismos representativos que los mismos eligen. Y aquí en el párrafo segundo es donde se ve con mayor detalle. El organismo supremo del sindicato está constituido por la Asamblea General, en cuyo seno serán discutidos y acordados los asuntos que interesen a toda la agrupación. Entonces, este es un primer punto en el que tenemos que prestar toda la atención. Si bien nuestro estatuto es la ley interna que debe obedecerse, debe aplicarse y debemos conocer todos los miembros activos del sindicato, el órgano que se encarga de decidir, de tomar los acuerdos que le dan rumbo a nuestro sindicato es justamente la Asamblea General, como se expresa en este párrafo segundo del artículo octavo del estatuto. Ahora bien, hablamos de la Asamblea General y entonces tenemos que ir definiendo qué es una asamblea o qué tipos de asamblea tenemos en el Sindicato Mexicano de Electricistas. Vamos a hacer entonces el brinco al capítulo tercero, que se titula de la división y denominación de las asambleas y de sus facultades y competencia. El artículo 11 dice asambleas generales y locales. Las asambleas podrán ser generales o locales. Fracción primera, generales. Asamblea general será aquella a la que asistan personalmente o estén representados cuando menos la mitad más uno de los miembros activos que integren el sindicato. La Asamblea General es soberana en sus decisiones, sin más limitación que su propia voluntad expresada en estos estatutos, los cuales podrán modificar en cualquier tiempo, total o parcialmente. Este es un detalle también que debe ser de mayor atención para nosotros. El estatuto, como decíamos también en otras emisiones, no es un monolito inamovible, no es una estructura eterna, sino que es una regulación que tiene que irse modificando de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a las directrices que marque la propia Asamblea General, como se marca en esta fracción primera del artículo 11. Es de su competencia, es decir, de la Asamblea General, conocer y resolver aquellos asuntos a que se refiere el artículo 6, el objeto del sindicato, que ya vimos en una emisión anterior, que afecten en modo importante a la agrupación en general, es decir, los acuerdos y los asuntos que se tratan en la Asamblea General son del interés general. Lo que corresponda ya a espacios mucho más reducidos y concretos, como pueden ser las divisiones, como pueden ser los asuntos de los departamentos, de las secciones, bueno, tienen su propio ámbito, que son las asambleas locales, y los otros tipos, asambleas departamentales, seccionales, etc. Y justamente la fracción 2 se refiere a las asambleas locales. Dice, asamblea local será aquella a la que asistan personalmente o estén representados cuando menos la mitad más uno de los miembros activos que integran una división o sección regional o un departamento o una sección departamental. Las asambleas locales conocerán y resolverán dentro de las normas establecidas por estos estatutos aquellos asuntos a los que se refiere el artículo 6, objeto del sindicato, que afecten solo a la división o sección regional, al departamento o a la sección departamental respectivos. Entonces, bueno, ya tenemos estas dos grandes divisiones, la Asamblea General, la Asamblea Local. Ahora, hay asambleas, como lo dice el siguiente artículo del estatuto, asambleas ordinarias y extraordinarias. Las asambleas podrán ser ordinarias o extraordinarias, fracción primera, ordinarias. Asambleas ordinarias serán aquellas que se celebren con el objeto de tratar asuntos referentes a la vida normal del sindicato. Las asambleas generales ordinarias deberán efectuarse cuando menos 2 veces por año, una durante el mes de julio
y otra durante el mes de diciembre, que son las que tradicionalmente se conocen como las asambleas de informes, y que en los años de elección se refiere también a la asamblea de toma de posesión de los cargos que estuvieron sujetos a votación durante el proceso. Y en diciembre es también la que tradicionalmente se conoce como la asamblea de aniversario, se realiza el 14 de diciembre y que lógicamente tiene que ver con la fecha de fundación de nuestra organización. Pero eminentemente estas dos asambleas ordinarias tienen como finalidad la de dar informes de la situación de nuestro sindicato, por ello corren a cargo del secretario general. Y las que tengan por objeto acordar el presupuesto general anual de ingresos, egresos e inversión, se realizarán el día 15 de octubre de cada año o el primer día hábil siguiente, si la citada fecha no lo fuere. Estas asambleas que nos consta y lo hemos comentado a lo largo de 10 años de resistencia, se retoman a partir de la gestión de nuestro compañero Martín Esparza como secretario general, ya que estas asambleas presupuestales se habían dejado de lado, no se efectuaban de manera como lo marca el estatuto, sino hasta la gestión de nuestro compañero Martín Esparza. Y como aquí se expresa, es para dar cuenta de ingresos, egresos e inversión de nuestro sindicato. Queremos pensar que el hecho de que aparece nuestro sindicato como una obligación, como una asamblea ordinaria, es lo que inspira parte de esta reforma laboral de la Ley Federal del Trabajo realizada el 1 del año del 2019, en donde se habla de una asamblea para dar cuenta, para transparentar la administración de un sindicato. Porque bueno, nosotros ya lo teníamos contemplado en la asamblea presupuestal. Ahora, la ley pide que sea por lo menos 2 veces al año. Entonces, bueno, no hay ningún problema. Nosotros hicimos esa adaptación que básicamente tiene por objeto rendir cuentas de los bienes y recursos del sindicato. Así lo veníamos haciendo a través de la asamblea ordinaria presupuestal de cada año y así ya lo hemos empezado a hacer también con estas 2 nuevas asambleas que son de carácter, por lo menos hasta ahorita, extraordinario y que se efectúan a principios y a mediados del año, como ya se hizo en el presente 2020. Entonces, bueno, ¿a qué se refieren las asambleas extraordinarias? La fracción segunda nos dice: asambleas extraordinarias serán aquellas no periódicas convocadas para tratar asuntos que, a juicio del comité o los subcomités respectivos, afecten en forma anormal la vida del sindicato o cuando se trate de hacer erogaciones no presupuestadas y además se requiera la solución inmediata de los mismos. En el caso de estas asambleas extraordinarias tenemos casos también muy específicos. Durante el proceso más fuerte de negociación con los gobiernos anteriores, fue a través de una asamblea extraordinaria como la del 11 de octubre del 2009 que se declaró permanente y que fue dándole seguimiento a todo el proceso de negociación con el gobierno. Ahora, las asambleas ordinarias y extraordinarias tienen tienen varios puntos en los que se pueden incluir discusión y acuerdos y otro punto de asuntos generales que es para abrir la discusión sobre otros temas que no estén tipificados o no estén plasmados en la orden del día. Pero justamente esta parte de la discusión y acuerdos es el ejercicio de la democracia como medio para llegar a un fin. Es decir, ninguno de los acuerdos puede darse de manera unilateral o como una disposición única si no hay primero un proceso de abrir el micrófono y generar posiciones a favor, en contra, etcétera, que vayan documentando y que vayan alimentando esta posición o estos acuerdos que finalmente se tendrán que votar en la Asamblea General. Entonces, bueno, es importante tener muy claro que en todo tipo, salvo en las asambleas de informes, que son exclusivamente para presentar informes, en todas las demás está la disposición de aprobar los informes que se presentan, en el caso, por ejemplo, de la presupuestal o de la rendición de cuentas, discutir sobre los temas que ahí se plasman.
Y bueno, tenemos otro tipo de asambleas, el artículo 13 las describe, que son las asambleas legislativas, las electorales, las judiciales, las presupuestales y las secretas. Las legislativas, bueno, tenemos todo el proceso histórico que tenía que ver con pues la revisión del contrato colectivo de trabajo. Eso ya se tuvo que modificar por algo de lo que vamos a hablar más adelante, y que también se refieren a el trabajo legislativo que nos dice en la fracción primera, para modificar en cualquier tiempo, total o parcialmente, estos estatutos, o para aprobar o denunciar pactos intergremiales en cuyos casos deberá ser general, o bien para establecer o modificar en cualquier tiempo, total o parcialmente, los reglamentos interiores de una división o de una sección, en cuyo caso podrá ser local. Es decir, legislar, ahora en esta modificación que se hizo, legislar sobre los asuntos internos de nuestro sindicato. Está también en la fracción segunda la asamblea electoral para legalizar la elección de los organismos representativos del sindicato o de algún miembro de ellos. La fracción tercera, asamblea judicial, para conocer, discutir y resolver sobre cualquier dictamen presentado por la Comisión Autónoma de Justicia. La presupuestal, que ya se mencionó en el mes de octubre. Y las asambleas secretas para conocer, discutir en cualquier momento en algún asunto que no permita la presencia en el salón de actos de personas extrañas. Y finalmente el artículo 14 nos habla de casos no especificados. Las asambleas, dentro de sus facultades y sin contravenir los objetivos del sindicato, podrá resolver, según su criterio, los problemas o casos no previstos en estos estatutos. Vámonos a una pausa y después de ella hablaremos con mayor detalle de cuáles son los requisitos para que los acuerdos de una asamblea tengan la validez legal que requieren. Estás escuchando Letras Militantes. Ya estamos de vuelta en Letras Militantes para retomar lo que son los requisitos para que una asamblea tenga carácter legal y sus acuerdos tengan validez. Esto está en el capítulo 4 de nuestro estatuto. Aquí nos habla en el artículo 15, Asambleas Generales, dice: son requisitos necesarios para que una Asamblea General tenga carácter legal y sus acuerdos validez. La fracción primera habla de la convocatoria y orden del día, que debe tenerlo toda asamblea. Y lo que nos interesa mucho señalar sería la fracción segunda, respecto al quórum. Del quórum nos dice que cuando menos la mitad más uno de los miembros activos que integren el sindicato asista personalmente o se haga representar, bien sea por el respectivo miembro de la Comisión de Trabajo o bien por representantes especiales debidamente acreditados, que estén representadas cuando menos la mitad más una de las divisiones foráneas, que asistan personalmente cuando menos 15 representantes generales del sindicato, incluyendo al secretario general, a 2 miembros de la Comisión Autónoma de Justicia y a 1 de la de Hacienda,
o a sus respectivos sustitutos, que también están especificados aquí en el estatuto, quienes pueden sustituir a estos miembros del Comité Central o de las comisiones autónomas. Y que en caso de no ser uniforme la opinión en cualquiera o cualesquiera de las divisiones o secciones foráneas, estén representados cuando menos por un miembro representante del grupo mayoritario y otro del grupo minoritario. Todos aquellos miembros activos que no asistan personalmente ni hubieran acreditado representante especial, se tendrán por representados por el miembro de la Comisión de Trabajo, representante del grupo a que pertenecieren. Esto es muy importante señalarlo. Eso es justamente lo que ha permitido históricamente a nuestro sindicato tomar acuerdos legales y válidos a partir del quórum que se genera por la Comisión de Trabajo, los subcomités divisionales y el Comité Central. En la fracción tercera nos habla del voto proporcional, que se refiere a que los representantes especiales tengan tantos votos como miembros activos de su departamento o sección departamental les hubieran otorgado la representación especial. Y aquí habla del caso específico de las representaciones especiales que no están sujetas a la representación de la Comisión de Trabajo. Aquí la fracción que vale la pena señalar, subrayar, es la fracción cuarta, libertad de voz y voto, porque aquí nuevamente la democracia es donde juega su papel de medio para llegar a un objetivo. La fracción cuarta, libertad de voz y voto, que los miembros activos que se encuentren en la asamblea tengan dentro del reglamento de asambleas y los principios de democracia completa libertad de voz y voto. Aquí hay que hacer el señalamiento porque muchas veces hay quien se queja de que no se le deja hablar libremente en una asamblea, cuando esto usualmente sucede porque no se atiene a lo que está manifiesto en el reglamento de asambleas. Todo aquel que tenga una copia de nuestro estatuto o que lo busque en la página del sindicato encontrará al final el reglamento de asambleas. Y ahí nos dice que para hacer uso de la voz, pues hay que solicitarlo a la mesa, hay que solicitarlo al presidente de los debates para que se apunte en una lista. Desgraciadamente hay compañeros que creen que por el hecho de pararse a mitad de la asamblea y empezar a gritar sus ideas y su forma de pensar, eso es manifestar libremente lo que quieren expresar. Y pues no es apegado más bien a lo que manifiesta el reglamento de asambleas. Y los principios de democracia tienen que ver también con acuerdos de mayorías y minorías. Continúa esta fracción. Toda actitud de cualquier miembro o de la asamblea en general tendiente a anular las libertades antes mencionadas deberá ser controlada y corregida por el presidente de la asamblea, cosa que usualmente ocurre cuando a algún orador se le empieza a silbar o se le empieza a gritar que ya vaya al punto, o que no quieren escucharlo, o que ya se le acabó su tiempo. Todo eso siempre tiene que estar mediado por el presidente de los debates de la asamblea, y como hemos visto en las asambleas que hemos tenido, particularmente en la Resistencia, este ha sido un papel preponderante del presidente de los debates: exigir que se respete el uso de la voz para los oradores. Fracción 5, acuerdos mayoritarios y no contradictorios. Que los acuerdos, salvo aquellos casos en que los estatutos estipulan una mayoría más grande, se tomen por mayoría absoluta más del 50% de los votos de los miembros activos que integran al sindicato, computándose la votación de acuerdo con lo que establece la fracción tercera de este artículo, que es la cuestión del voto personal, y que dichos acuerdos no contradigan en forma alguna a estos estatutos. Esa es, la función básica. No debe haber esa contradicción en los acuerdos que se tomen en la asamblea de lo que establece el propio estatuto. Ahora bien, ¿quiénes son los que tienen derecho a la voz y al voto? Que ese es un elemento que incluso está presente en la propia ley, en las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo. Dicen, se tiene que especificar quién tiene derecho a hacer uso de la voz y a votar tanto en las asambleas como en los procesos electorales. Y esto ya nos remite directamente a los derechos y obligaciones. En el artículo 45 nos habla de las obligaciones de los agremiados.
Y bueno, aquí dentro de esas obligaciones, lógicamente después del voto de las asambleas, etcétera, viene la obligación de cumplir con los acuerdos que se toman en la asamblea. Esta fracción tercera, cumplimiento de acuerdos, nos dice: todo agremiado deberá cumplir fiel y exactamente los acuerdos legales y válidos que le competan, tomados por las asambleas generales, las locales o los organismos representativos, y deberá atender las indicaciones que, sin salirse de sus atribuciones, le hicieran los miembros representantes. Ahora bien, en el artículo 47 nos habla también de las obligaciones de los miembros activos. Además de las obligaciones que tiene todo agremiado, los miembros activos tienen las siguientes. La fracción 1 nos habla de los conocimientos que se deben tener sobre estatutos, pactos y reglamentos del sindicato, contrato colectivo, reglamento interior de trabajo, etcétera, convenios departamentales. La fracción 2 nos habla de la asistencia o representación en las asambleas, que es, asistir puntualmente a las asambleas generales y a las locales de su división o de su sección, o hacerse representar en ellas por el miembro de la comisión de trabajo o por el representante especial que debidamente acrediten. Y la fracción 3 es la que destaca sobre todas las demás: voto. Dar su voto en las elecciones y en todos aquellos asuntos que el comité central o subcomités sometan a decisión individual. Entonces, corresponde a los miembros activos del sindicato esta posibilidad de ejercer el voto. Y esta cuestión no es privativa de la reforma más reciente a nuestro estatuto, derivada de las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo. Es algo que ha estado presente históricamente en nuestro estatuto. Desde el estatuto de 1935 se ve que el voto es una facultad que tienen los miembros activos del sindicato. ¿Y quiénes son los miembros activos? Hay que revisar el artículo 7 para entender quiénes somos los miembros activos del sindicato y, por tanto, quiénes tenemos derecho a la obligación de cumplir los acuerdos de asamblea y de votar en las elecciones. Ahora, el voto es también un derecho, y así se manifiesta en el artículo 48, derechos de los miembros activos. Además de los derechos que tiene todo agremiado, los miembros activos tienen los siguientes. Y en el primero, la primera fracción, es en donde se señala esta facultad de votar y ser votados. Votar por sí o por conducto de sus representantes en todos los asuntos que se sometan a la consideración de las asambleas generales, en todos los que se sometan a la consideración de las asambleas locales de las divisiones a que ellos pertenecieren, y en todos aquellos que se sometan a la decisión individual de ellos. Y este es el elemento fundamental. Es un derecho el ser votado, el votar y ser votado como miembro activo de nuestro sindicato. Pero retomemos la cuestión de los acuerdos de asamblea. Ya vimos quiénes tenemos derecho de votar, de hacer uso de la voz en las asambleas y de votar los acuerdos de asamblea y en las elecciones de nuestro sindicato. Pero ¿qué pasa con estos acuerdos? Porque el derecho democrático podrá ser muy defendido, podrá ser muy peleado, podrá ser muy reivindicado por aquellos que hoy conocemos como la disidencia y que se jactan de ser quienes realmente representan el sentir de todos los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas, y hoy dicen que de los 44,000, que si recordamos, más de 28,000 decidieron renunciar a la defensa de nuestro sindicato y no volvieron a hacer vida sindical en ningún momento en estos 10 años de historia. Entonces, los miembros activos, quienes nos quedamos a luchar para defender el registro de nuestro sindicato y con ello defender la existencia de nuestro sindicato, somos los que estamos obligados a cumplir con los acuerdos de asamblea. Esto ya lo veíamos en cuanto a los derechos, a las obligaciones que tenemos para cumplir los agremiados. Aquí nos decía, por ejemplo, en la fracción 3, lo repito, artículo 45, obligaciones de los agremiados, fracción tercera, cumplimiento de acuerdos. Todo agremiado deberá cumplir fiel y exactamente los acuerdos legales y válidos que le competan, tomados por las asambleas generales, las locales
o los organismos representativos y deberá atender las indicaciones que sin salirse de sus atribuciones le hicieran los miembros representantes. Lo repito porque nos debe quedar muy claro que tenemos esa obligación de cumplir y hacer cumplir los acuerdos de la Asamblea, porque en caso de no hacerlo, estamos sujetos a lo que establece el artículo 102, que son los motivos de sanción. Y en ese artículo 102 nos expresa en la fracción 2 lo que se refiere a acuerdos y dice: son motivos de sanción disciplinaria los siguientes acuerdos: no cumplir o violar los agremiados a quienes competan, los acuerdos o disposiciones legales y válidos de las asambleas, de los organismos representativos o de los miembros representantes. Entonces, una vez tomados los acuerdos de manera democrática, la democracia como un medio para llegar a un fin, el fin es el cumplimiento de esos acuerdos, porque en esos acuerdos está plasmado o debe estar plasmado parte de los objetivos de nuestro sindicato. Entonces, quien no cumple o quien viola esos acuerdos que son resultado de una decisión democrática de nuestras asambleas, se ve sujeto a una sanción. Y dentro de estos motivos de sanción también cuenta en la fracción cuarta, que nos habla de motivos varios y que hace de manera enunciativa y no limitativa cuáles son otros motivos de sanción. Nos vamos hasta el inciso J, que dice propaganda. Hacer propaganda contraria a los fines del sindicato o que redunde en desprestigio de él o que incite a la desobediencia o al menosprecio de sus acuerdos. Quienes hoy se preguntan por qué están sujetos a un proceso ante la Comisión Autónoma de Justicia, aquí tienen la respuesta. Hay como motivo de sanción el no cumplir o violar los acuerdos de la Asamblea, y dentro de estos motivos varios el hacer propaganda que redunde en desprestigio del sindicato, la desobediencia o el menosprecio de los acuerdos de Asamblea. Nos vamos a otro inciso, este fue el inciso I, propaganda. El inciso J nos habla de indisciplina. Cumplir exteriorizando de una manera ostensible su mala gana los estatutos, pactos, convenios, reglamentos, acuerdos o comisiones sindicales, o protestar en forma violenta en contra de ellos. Entonces, bueno, también este es un elemento que llama mucho la atención, porque hay quien puede decir: yo cumplo con los acuerdos de asamblea, pero no estoy de acuerdo, y lo digo abiertamente, y genero un ambiente hostil hacia el cumplimiento de estos acuerdos de asamblea. Y bueno, otro motivo que es también mucho más grave y que son motivos de expulsión, están especificados en el artículo 109 y que está relacionado nuevamente a estos acuerdos de asamblea. El artículo 109, motivos de expulsión, nos dice en su fracción tercera, labor disolvente. ¿Qué es la labor disolvente? Hacer labor tendiente a la disolución del sindicato, a su desorganización o a la desobediencia de sus acuerdos importantes, o recurrir, esto es lo que hay que subrayar, o recurrir contra estos, es decir, contra los acuerdos de asamblea, ante las autoridades administrativas o judiciales. Y yo creo que esto resume en buena parte la lucha que hemos tenido frontalmente contra aquellos que en su momento, en el 2009, la elección del 2009, acudieron a instancias externas para dirimir lo que en todo caso tendría que verse internamente respecto al proceso electoral, y que fue la manera en cómo se abrió la puerta a la intervención del narcogobierno de Felipe Calderón a través de su principal sicario, Javier Lozano Alarcón, como secretario del Trabajo. Entonces, esta labor disolvente que se genera en el 2009, hoy vemos que nuevamente se duplica, se reproduce, se clona, podríamos decir, en el caso de quienes hoy piden la anulación del proceso electoral, a pesar de que todo este proceso electoral se hizo en el marco del estatuto y de las reformas
que por ley se nos pidió incluir dentro de nuestra ley interna. Y esto se refiere, por ejemplo, específicamente a dos temas. El de la comisión electoral, que fue las modificaciones que se hicieron al capítulo quinto. Recordemos que el capítulo quinto históricamente se ha referido a las elecciones y nombramientos de los organismos representativos y todo el proceso que conlleva una elección interna para la representación general de nuestro sindicato. Y en este capítulo, en el artículo 21 y en otros varios artículos, se introduce la cuestión de la comisión electoral, que es este órgano colegiado que se pide a través de la Ley Federal del Trabajo en su reforma del año pasado. Se incluye como fracción segunda del artículo 21 en este capítulo quinto, que se refiere a las elecciones, y también de manera mucho más específica a través del artículo 25, que nos habla de la comisión electoral, cómo se integra, cuál es su proceso, el proceso que debe seguir en todo un proceso electoral de nuestra organización. Y la otra modificación que tiene que ver también con usar la democracia como un mecanismo, se encuentra en un capítulo nuevo que se introduce en nuestro estatuto, que es el capítulo sexto referente a contratos colectivos de trabajo. Recordemos que el contrato colectivo de trabajo que había con la Mexlight, posteriormente con la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza del Centro, y las denominaciones que tuvo hasta el decreto de 1994, con el que se constituye Luz y Fuerza del Centro como organismo público, había un solo contrato colectivo. Hoy, a partir del golpe, de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, y a partir de que nuestro sindicato conserva su registro nacional de industria y que puede entonces generar diferentes contratos colectivos de trabajo, se hace necesaria esta modificación al estatuto, que también es propuesta en esta modificación a la Ley Federal del Trabajo. Y es por eso que se instituye la consulta a los trabajadores que estén englobados en un contrato colectivo de trabajo y que sean solamente ellos quienes decidan sobre el contenido de su contrato colectivo de trabajo. Entonces, lo que nuestro sindicato tuvo que hacer es abrir la parte que se refería legislativa a la revisión del contrato colectivo, abrirla a que en cada contrato colectivo los trabajadores que estén sujetos a él serán quienes se encarguen de hacer todo este proceso de revisión y un proceso democrático de votación para aprobar el contrato colectivo de trabajo. Entonces vemos que toda esta cuestión de la democracia como un medio está perfectamente situada en las partes que le corresponden a nuestro estatuto, incluso hasta para la disolución del sindicato, siempre que sea de manera voluntaria, que sea por voluntad de los propios miembros del sindicato, deberá seguir una serie de reglas que tienen a la democracia como uno de sus parámetros fundamentales. Bueno, pues con esto damos por terminada esta emisión de Letras Militantes. Continuaremos hablando sobre el contenido de nuestro estatuto en futuras emisiones de nuestro programa. Por el momento es todo. Agradecemos a nuestros compañeros de Radio SME por darnos el espacio para esta emisión y nos vemos el próximo jueves en Letras Militantes. Muchas gracias. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio SME, donde a los libros les damos la palabra.